En este vídeo vamos a explicar las leyes de Kepler. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que desde la antigüedad, ¿vale? El ser humano ha observado e intentado explicar el mundo que le rodea, ¿no? Y una de las cuestiones más recurrentes estaba relacionado con todo eso que observaban en el cielo, ¿no? Con el movimiento de los planetas, con la naturaleza del universo. En el siglo V a.C., en Grecia, encontramos multitud de figuras, ¿no? que ya empiezan esa tarea científica, filosófica relacionada con el universo, ¿no? Por ejemplo, Tales de Mileto ya predijo un eclipse, ¿vale? Y tenemos otras figuras como Anaximandro o como Aristarco de Samos que ya empezaron a proponer diferentes modelos para ese movimiento de los planetas. Los primeros modelos y hasta mediados del siglo XVI fueron la mayoría modelos geocéntricos. ¿Esto qué significa? Que la Tierra estaba en el centro del universo, como podemos observar tanto en la primera como en la segunda figura, ¿vale? Tenemos la Tierra en el centro y los demás astros orbitando o los demás astros directamente alrededor, ¿vale? En la primera figura tenemos el modelo propuesto por Aristóteles, en el que explica que el universo estaba compuesto por regiones esféricas concéntricas, ¿no? Como podemos observar. Otro de los modelos que se propusieron fue el de Hiparco y Ptolomeo, ¿vale? Que está basado en la composición de movimientos circulares uniformes, ¿vale? Se sabía que la distancia entre los astros, ¿no? Mediante las observaciones, se sabía que iba variando, ¿no? Entonces, el movimiento de un planeta no podía ser completamente circular, ¿no? Porque si fuera completamente circular, esa distancia r, ¿vale? No varía. Entonces, lo que propusieron fue una composición de movimientos circulares, es decir, tenemos al planeta o al astro alrededor de la Tierra realizando un movimiento circular, pero a su vez en ese desplazamiento del movimiento circular va realizando otro movimiento circular, de forma que esa distancia entre la Tierra y los diferentes planetas iba variando, ¿vale? Estos modelos, basados en que la Tierra estaba en el centro, fueron una realidad hasta mediados del siglo XVI, ¿vale? Fue en el año 1543, más o menos, cuando Copérnico propone el primer modelo heliocéntrico, ¿vale? En el que el Sol se encuentra ahora en el centro en vez de ser la Tierra, ¿vale? Y tenemos a los demás girando alrededor de este. Un antecedente muy importante para las leyes de Kepler fueron las observaciones de Tycho-Brahe, ¿vale? A finales del siglo XVI, ¿vale? Que midió con gran precisión la posición de muchos planetas, aunque no fue capaz de formular unas leyes como las que posteriormente enunciaremos, ¿vale? Propuestas por Kepler. Pero sí que Kepler se basó en esas mediciones, ¿vale? Entonces, podemos decir que muchas personas intentaron antes que Kepler explicar ese movimiento, ¿vale? de los planetas y que se propusieron diferentes modelos, ¿no? para representar ese movimiento. Basado en esas mediciones de Brahe, formuló Kepler sus diferentes leyes y vamos a empezar con la primera ley, ¿vale? La primera ley nos dice que los planetas describen órbitas planas alrededor del Sol, siendo su trayectoria elíptica, ¿vale? Esto es muy importante. La trayectoria ya no es circular, sino que es elíptica. Y tenemos al Sol en uno de los focos, ¿vale? Si nosotros tenemos una elipse, vamos a tener dos focos, pues en uno de ellos está situado el Sol. De esta forma, como veis, la distancia entre los planetas y el Sol va variando a medida que se va moviendo el planeta en esa órbita, ¿vale? Y todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol en un plano, ¿vale? Denominado plano de la elíptica, ¿vale? Esa sería la primera ley de Kepler. Vamos a observar ahora un fragmento de la película de Ágora donde se explica esta primera ley.
¿Y si nos atreviéramos a mirar el mundo tal como es? Despojémonos por un momento de cualquier idea preconcebida. ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma? Tú dijiste una vez que el problema estaba en la incoherencia del Sol. Sí, lo dije. Bien, por favor, enúncialo. El Sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está, a la vez, en otra posición, puesto que varía nuestra distancia a él. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? 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 Aspasia. Sí, ahí. Y ahora el otro aquí, guardando la misma proporción. Bien, muy bien. Ata el extremo a ese antorcha. Aspasia. Imagina que esta es la Tierra. Y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del Sol respecto a ella. La del invierno y la del verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo? Pero eso no es posible, Ama. Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. ¿Así es? Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos? Y lo que mantengo constante es la suma de sus distancias al perímetro. Bueno, te lo demostraré, fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, ¿y si aplicamos esto al movimiento de la Tierra? ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el Sol en uno de sus focos. ¿Por qué? ¿Qué es el círculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. En el vídeo aparecen diferentes ideas, ¿vale? Como las secciones cónicas, ¿no? Nosotros si tenemos un cono y cortamos ese cono mediante diferentes planos, ¿vale? Dependiendo de cómo sea el plano, ¿vale? Si es así, obtendríamos esa sección circular, pero si lo giramos un poco, obtenemos la elipse y así obtendríamos las diferentes secciones cónicas, ¿no? También se obtiene la parábola, la hipérbola, etc. Y luego también se define lo que es la elipse, ¿no? Que es esa suma de los radiovectores. O sea, si tenemos los dos focos y cogemos una distancia, ¿vale? Que es la suma de R1 más R2, esa distancia permanece constante a lo largo de toda la elipse, ¿vale? Eso sería un poco la idea del vídeo. Vamos a pasar ahora a explicar la segunda ley de Kepler o la ley de las áreas, ¿vale? Que nos dice que el radio vector que une el Sol y un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿vale? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una órbita elíptica, ¿vale? La velocidad no es la misma en todos los puntos de la órbita, ¿vale? Es decir, cuando estamos más alejados del Sol, el planeta se mueve más lento, ¿vale? Y cuando está más cerca, se mueve más rápido, ¿vale? Entonces, si nos fijamos,
en un instante t, ¿vale? Marcamos un instante de tiempo concreto. El planeta, cuando está lejos del Sol, va a realizar una distancia menor, ¿vale? Pero como está lejos, el radio vector es más grande que si estuviera cerca, ¿no? Entonces, este área que se forma, ¿vale? Imagínate que tenemos el planeta aquí, pasa un instante t de tiempo y lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esta área que se ha formado es igual al área que se forma aquí en el mismo instante, ¿vale? Tenemos el planeta aquí, pasa ese instante t, pero en este caso, como está más cerca del Sol, va más rápido y recorre más, un trozo mayor de esa elipse, ¿vale? Pero como el radio vector es más pequeño, este área y este área son la misma, ¿vale? Esta idea está relacionada con la conservación del momento angular, ¿vale? Que ocurre en este movimiento elíptico. Luego, además, si os fijáis, se han marcado dos puntos, ¿vale? Importantes o característicos, que serían el afelio, que es el punto más lejano, y el perihelio, ¿vale? Que sería el punto más cercano, ¿vale? Afelio y perihelio. De la ley de la conservación del momento angular se obtiene que en esos puntos se cumple lo siguiente. El radio vector del perihelio por la velocidad que lleva en el perihelio, ¿vale? Vamos a imaginar que esta es la velocidad que lleva en el perihelio y esta es la velocidad que lleva en el afelio, ¿vale? Y este es el radio vector en el perihelio y este es el radio vector en el afelio. Bueno, pues el radio vector del perihelio por la velocidad del perihelio es igual al radio vector en el afelio por la velocidad en el afelio, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el radio vector del perihelio es menor que el radio vector del afelio, pero la velocidad del perihelio es mayor que la del afelio. Entonces, esta proporción, la proporción es la misma, ¿vale? Al fin y al cabo. Vamos a observar esto con una simulación. Vale, tenemos un planeta, ¿vale? Y si os fijáis, hemos establecido un periodo de tiempo y el planeta en ese periodo de tiempo se ha movido de estar aquí a estar aquí, ¿vale? Entonces, cogemos el radio vector y el radio vector y ha barrido este área, ¿vale? En ese tiempo. Entonces, ese área tiene que permanecer constante a lo largo del recorrido, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre así. Si os fijáis, a medida que se va acercando, la velocidad es mayor, ¿vale? Y a medida que se aleja es menor, pero ese área sigue siendo la misma todo el rato, ¿vale? Esa sería un poco la idea de que barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿vale? Y que está relacionada con que la velocidad en la que orbita el planeta no es la misma, ¿vale? Cuanto más alejado está, va más despacio, cuanto más cerca está, va más rápido. Y ya por último vamos a pasar a la tercera ley de Kepler. Vale, la tercera ley de Kepler nos dice que el cuadrado del periodo de revolución t de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media que los separa del Sol, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, si cogemos, tenemos por ejemplo un sistema, ¿vale? Aquí tenemos el Sol en uno de los focos, y entonces el periodo t es el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta entera, ¿vale? Eso sería el periodo. Y si lo elevamos al cuadrado y además lo dividimos entre el cubo de la distancia media que lo separa del Sol, ¿vale? La distancia media que separa ese planeta del Sol, pues permanece constante para todos los planetas del mismo sistema solar. Es decir, si ahora cogemos otro planeta que también está orbitando y hacemos lo mismo, elevamos el tiempo que tarda en dar una vuelta al cuadrado entre la distancia media que separa del Sol al cubo, pues nos va a salir la misma constante, ¿vale? Que para el sistema solar es esta, 3 por 10 a la menos 19, y obviamente tiene unidades. El periodo se mide en segundos en el sistema internacional, entonces segundo al cuadrado, y el radio en metros, pues metro al cubo, ¿vale? Sería 3 por 10 a la menos 19.
Más tarde se reformuló la ley de una forma más precisa y en vez de indicar la distancia media que separa el planeta del Sol, ¿vale? Se dijo que era proporcional al semieje mayor de la órbita, ¿vale? El semieje mayor sería esta distancia, ¿vale? Pero bueno, eso fue ya una precisión que se hizo a posteriori, ¿vale? Y ahora vamos a explicar un poco de dónde sale esta tercera ley. Vamos a hacer la demostración, ¿vale? De la tercera ley de Kepler. Entonces, para hacer la demostración vamos a suponer que tenemos el Sol, ¿vale? Y vamos a suponer que la órbita es circular, ¿vale? Completamente circular. Entonces vamos a tener un planeta que va a tener una velocidad, ¿vale? Su velocidad orbital, que en este caso, como hemos supuesto que la órbita es circular, va a ser la misma en todos los puntos, ¿vale? Y luego tenemos una fuerza gravitatoria, ¿vale? Que es la que va a mantener al satélite en órbita, ¿vale? Una fuerza que es atractiva, ¿vale? Y que está dirigida hacia el centro del planeta que ejerce esa fuerza gravitatoria, ¿vale? Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que el sumatorio de fuerzas, ¿vale? Es igual a masa por aceleración. Sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿vale? En este caso, la fuerza que hace que ese planeta se mantenga en ese movimiento circular es la fuerza gravitatoria, ¿vale? Si tuviéramos, por ejemplo, a un deportista que está girando y que quiere lanzar algo con una cuerda, ¿vale? Sería esa tensión de la cuerda la que hace que ese objeto se mantenga en una órbita circular, ¿vale? En un movimiento circular, ¿vale? Pero en este caso es la fuerza gravitatoria, ¿vale? Entonces, si os acordáis, la ley de la gravitación universal en la fuerza gravitatoria es G, la constante de gravitación, por la masa del cuerpo que está ejerciendo esa fuerza por la masa del planeta entre la distancia al cuadrado, ¿vale? Esa es la ley de la gravitación universal, ¿no? La fuerza con la que se atraen los planetas, ¿vale? Y esto es igual a masa y, si os acordáis, la aceleración se divide en aceleración tangencial, ¿vale? Que es la que nos dice cómo varía el módulo de la velocidad, pero hemos dicho, ¿vale? Aceleración tangencial y aceleración normal. La tangencial es la que nos dice cómo varía el módulo de la velocidad, pero como hemos tomado un movimiento circular uniforme, ¿vale? Ese módulo no varía, ¿vale? Siempre orbita a la misma velocidad, ¿vale? Entonces no vamos a tener aceleración tangencial. Pero sí, al tratarse de un movimiento circular uniforme, esa dirección del vector velocidad va variando, no es siempre el mismo, ¿vale? Cuando está aquí va a ser así, cuando está aquí así, ¿vale? El vector va variando su dirección, entonces sí vamos a tener aceleración normal. Y si os acordáis, la definición de aceleración normal es v al cuadrado, ¿vale? El módulo de velocidad al cuadrado entre r, ¿vale? El radio de curvatura. Entonces aquí ponemos v al cuadrado entre r en el lugar de la aceleración, ¿vale? Porque tenemos aceleración normal. De aquí, si os fijáis, esta masa se va con esta masa y este cuadrado se va con esta r, ¿vale? Y nos queda g en r igual a v al cuadrado, de donde podemos despejar, si queremos v, que va a ser gm entre r, ¿vale? Que es la velocidad con la que orbita el planeta, ¿vale? Que depende de la constante de gravitación, ¿vale? Es una constante, de la masa del Sol en este caso, ¿vale? Entre esa distancia, ¿vale? Pero no depende, en esta aproximación que estamos haciendo, no depende de la masa del astro que está girando, ¿vale? Si os fijáis, no depende de la m pequeña. Vale, para demostrar la tercera ley de Kepler necesitamos obtener el periodo, ¿vale? Porque si os acordáis, en la fórmula era t al cuadrado entre r al cubo, que era una constante, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a obtener teniendo en cuenta las siguientes relaciones, ¿vale? Sabemos que
la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por r, ¿vale? Por el radio. Y a su vez la velocidad angular es 2pi entre el periodo, entre el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? Entonces por r, ¿vale? Porque está por r. Entonces vamos a sustituir esta velocidad por 2pi por r entre t. La sustituimos aquí y entonces nos queda gmr es igual a 2pi r entre t, ¿vale? Que eso sería la velocidad que acabamos de calcular al cuadrado. Vale, si desarrollamos eso, nos queda gm entre r es igual a 4pi al cuadrado r al cuadrado entre t al cuadrado, ¿vale? Entonces ahora podemos reorganizar, ¿vale? Y si llevamos el t al cuadrado al otro lado, el r al cuadrado hacia abajo y todo lo demás al otro lado, ¿vale? Entonces nos queda 4pi al cuadrado entre gm. Y hemos demostrado la tercera ley de Kepler, que es el periodo de revolución al cuadrado entre la distancia media, ¿vale? En este caso es el radio de esa órbita circular al cubo, es igual a 4pi al cuadrado, esto es un número, una constante, entre g, la constante de radiación, y m mayúscula es la masa que está en el centro de todos esos planetas, ¿vale? Entonces por eso habíamos dicho que esta constante es la misma, por ejemplo, en el sistema solar para todos los planetas, ¿vale? Que depende de la masa del Sol. Pero si, por ejemplo, estamos en Saturno y tenemos diferentes satélites girando alrededor de Saturno, pues la masa m grande sería la masa de Saturno y será la misma para todos los satélites que están orbitando alrededor de Saturno. Y bueno, pues esto ha sido todo de las leyes de Kepler. En los próximos vídeos más y mejor.